Preside este evento entrega de la Universidad del Pueblo Yaqui la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Yoemia Tabetchi Bonaikiawa Iniyo Masticari, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Inibe Yaut Malayaut, México Po. Le acompañan el gobernador constitucional del estado de Sonora, Alfonso Durazo. Estado Sonora Pocobanao, Alfonso Durazo y Mitomac Ane. El gobernador tradicional de Vicán Pueblo, Joaquín Cota Buitimea. Vica Pueblo Pocobanao, Joaquín Cota Buitimea. El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes. México Po Sailame Huecame, Adelfo Regino Montes y Mitomac Ane. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado. Umasticari Betana Yaut y Mitomac Ane, Mario Delgado. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Bueno, que Tomac Ane Humala. ¿Dónde está? El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteban Medina. Incati Tomac Ane Giostereo Jesús Antonio. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdegué Sacristán. Incati Tomac Comyumala Giostereo Agricultura y Desarrollo Huecame, Julio Verdegué Sacristán. La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel. Malagio Tereocatimi Toma Comyumala, Desarrollo Agrario Betana Huecame, Edna Elena Vega Rangel. El director general de IMSS Bienestar, Alejandro Esbarch Pérez. IMSS Bienestar Huecame Ketimi Toma Comyumala, Alejandro Esbarch Pérez. La coordinadora de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya. México Potequilim Toboctame y Mitomacane, Leticia Ramírez Amaya. La alumna de la licenciatura en Derecho de la Universidad del Pueblo Yaqui, Segua María García Valenzuela. Yo masticaripo homo mástame inibe luturian betana Segua María García Valenzuela. El director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morelos López. Inimbane Quecha Vaya Ut Efraín Morelos López. La presidenta municipal de Guaymas, Carla Córdoba González. Guayman Pomalaya Ucatimi Tomacana, Carla Córdoba González. El rector de la Universidad del Pueblo Yaqui, Crescencio Huitimea Valenzuela. Y ni yo masticari huecame que timi tomacane. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Si me pala batora tate alea camabeta iñata iwey. A continuación se lleva a cabo la solicitud de autorización a los gobernadores tradicionales yaquis a cargo del secretario de la Guardia Tradicional de Belén Pitaya, Francisco Nocamea Hernández. Licencia Taú Buena Bene Pueblo Betanagio Stereo, Francisco Nocamea. Joaquín Cota. Damos el uso de la voz al gobernador tradicional. Vica Pueblo Pocobana Ota Tenojica y Nesime Pala Batora. Órale, mi querido. Pues güey, inachay leime güey, en lauti ponin yo yumalame. Toni botana cacha güey coya ahora betana capitán, comandante, secretario. Al level muy maneme, into gente para la batora, todo para Yeremia. En eso que tatin una aguata que güey, y mi ucamalata, presidenta ta. Claudio Sheinbaum ta, hinim yo ayumane, puamani, yan into coposini mane. Entonces al level le mucachia, Alfonso Durazo, cachia, una voz estado cobana betana que tinim yep yuma. Tonu, achay me güey, caticunte, hibate uasaka. Ukaluturia ta, hilena me yowik sakabaya que ukatekilim betana, hilen bempoim. Y tomac. Yak lei jaurata maka uhute kipanua sakawapo amani yanin to koini we to kewe Adelfo Regino ta ait bai saune hinim yo waju maka po amani intu kachai ta we wagilar ta me tagien lauti pokanin kate kewe tanal level le musime ta hukabem na mucha lainen na orete po amani niamak ne tuisine alle kan nimam mabeta kianin to koeme ni kache una we gente tropa Yeremia niamak ne abai saya que vi como la presidente ta niamak ne chim bai saya que chim yo banyak si me gente pala batora tayan lauti po hinim aneme to sim chogo te siago Potua sutui ni machay ley primera cabecera betana into pueblo compañía guameitón pueblo poyauram
Dios ta tu licencia po into ito maya licencia porque che wakaitón ko nauta ley principal ta teu wakau yo inok pone ame wateu wabe wa presidenta tawi into chume funcionario aema crestemma que tachabat nateca Dios ta tu licencia po ito maya tu licencia pues chukulanchim licencia po si me yo ta tiabu. Doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México. A continuación, pues le haré una breve traducción de las palabras de nuestro gobernador de la primera cabecera. Él ve realidad el proyecto de la universidad y lo ve con felicidad. Y pues es un proyecto muy importante para nosotros, para formar futuros líderes. Así lo vemos. De la misma manera, él le da la bienvenida, señora presidenta, aquí al territorio yaqui. También le dio la bienvenida a toda la tropa de los pueblos yaquis. Fueron las palabras de nuestro gobernador tradicional de Vicampueblo, primera cabecera de los 8 pueblos. A continuación, pues leeremos un documento que va dirigido hacia usted, con su permiso. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional de México. Doctor Alfonso Durazo Montaño, gobernador constitucional del estado de Sonora. Licenciado Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y coordinador general de la implementación del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui. Funcionarios y funcionarias federales, estatales y municipales que nos acompañan en este acto oficial de entrega de la Universidad del Pueblo Yaqui. Reciban un cordial saludo y bienvenida por parte de las autoridades tradicionales del pueblo yaqui presentes en este acto y por parte de la tropa yoemia que nos acompaña en este momento. Señoras y señores, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nos llena de satisfacción que en los primeros meses de este inicio de sexenio nos visite por primera ocasión como mandataria de México y nos llena de esperanza su palabra empeñada para dar continuidad al plan de justicia iniciada en la pasada administración. Celebramos que haya tomado la decisión de visitarnos a pocos meses de haber tomado el cargo como presidenta. Es algo que para nosotros como pueblo yaqui es un aliento y un buen presagio de que su sexenio dará firmeza a los proyectos iniciados en la administración pasada con el licenciado Andrés Manuel López Obrador e iniciar proyectos nuevos que es tendencia para nuestro desarrollo. Igualmente, señalar que estamos haciendo historia al tener a la primera presidenta de México. El pueblo de México tomó la decisión de poner en manos de una mujer la gran responsabilidad de dirigir en este sexenio la administración pública federal. Presidenta, nos sentimos honrados de tenerla nuevamente aquí en territorio yaqui ante nuestra gente, ante nuestra tropa yoemia. El plan de justicia para el pueblo yaqui ha tenido las características fundamentales de ser un plan participativo y de consulta, y es de reconocerse que ha tenido importantes avances y ha venido a atender las principales demandas que se han planteado desde sus inicios. En las diferentes mesas de análisis y formulación de propuestas se ha abordado los temas de tierra y territorio, agua y desarrollo para el bienestar, que han sido los principales ejes temáticos de este plan de justicia. Reconocemos que se ha hecho un gran esfuerzo en el tema presupuestal y humano para poner en marcha los diferentes proyectos en el marco de este plan de justicia, atendiendo las necesidades más apremiantes para beneficio de nuestras comunidades. Y es indispensable seguir atendiendo los pendientes que están por resolver, porque se requiere, como se ha hecho desde el sexenio pasado, una acción decidida y comprometida para afrontar los rezagos históricos que hemos padecido por décadas. El ámbito educativo, por muchos años, se había pensado y propuesto contar con una institución que atendiera la necesidad de que nuestros jóvenes sigan su preparación profesional y acceder a más conocimientos y habilidades. Por ello, en el marco del plan de justicia,
se trabajó por varios meses en diseñar una universidad que no solo prepare a nuestros jóvenes en los ámbitos de los conocimientos universitarios, sino que tengan el espíritu de resguardar los conocimientos de nuestros ancestros y que nuestra cultura siga teniendo presencia y sean también ellos y ellas parte de una sociedad que dignifica su cultura. Para ello, se tomaron los acuerdos necesarios y se puso manos a la obra para haber hecho realidad la idea de tener una universidad con las características pertinentes, con todas las facilidades de ingreso y permanencia del alumno. Es también importante trabajar desde los niveles básicos y contar con una educación bilingüe que responda a nuestras propias necesidades. En otros ámbitos, la ampliación de nuestro distrito de riego requiere de más presupuesto para la apertura de tierras de cultivo y aprovechar las nuevas redes hidráulicas que están por concluir su etapa de construcción. La infraestructura hidroagrícola actual está siendo rehabilitada en cuanto a su red principal, pero quedan pendientes las redes secundarias que también son de mucha importancia para el buen manejo y uso eficiente del agua de riego. Para modernizar completamente nuestro distrito de riego se requiere más trabajo y recursos presupuestales. Asimismo, es muy necesario el financiamiento para poder trabajar nuestras tierras. Se requiere de una banca o dispersora de créditos que haga posible que nuestros productores sean quienes trabajen las parcelas. En este mismo tema del agua, es importante contar con el agua potable en nuestras comunidades. En el pasado mes de febrero se inauguró el sistema y todavía no da servicio requerido. Para la puesta en marcha, la Comisión Nacional del Agua asignó un presupuesto alrededor de 50 millones de pesos a través del programa ProAgua. Sin embargo, las reglas de operación han dificultado la aplicación de estos importantes recursos. Es por ello que pedimos su intervención para que estas reglas cambien y sea posible operarlos de manera más flexible. Para administrar el sistema de agua potable referido, ya se encuentra integrado un organismo comunitario, lo cual es un importante avance, el cual dará atención a la toma de acuerdos por el derecho de vía, los retos en los temas de nuestra actividad pesquera, la actividad ganadera, programas de vivienda, saneamiento de nuestros ecosistemas, el impulso al deporte, la preservación de nuestras manifestaciones culturales, entre otros temas de relevancia para nosotros como pueblo yaqui. Es por ello que es muy indispensable dar seguimiento al plan de justicia y retomar los acuerdos ya establecidos y darle un nuevo impulso. Es cuanto, señora presidenta. Procedemos con las palabras de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Sonora, doctor Alfonso Durazo. Unenta lógica en Ecobana Oeste y Sonora, doctor Alfonso Durazo. Amigas, amigos, me da muchísimo gusto recibir el día de hoy nada menos que a nuestra queridísima presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Bienvenida a Sonora, queridísima presidenta, pero sobre todo bienvenida al corazón del Sonora profundo, donde se sienten de la manera más dramática los rezagos de una comunidad que gracias a la convicción y al compromiso de un hombre visionario como Andrés Manuel López Obrador, empezamos a revertir el rezago histórico de la nación yaqui. Saludo con particular aprecio a mi colega gobernador de Vicán Pueblo, a Joaquín Cota. Estimado colega gobernador, a mis compañeros, colegas, gobernadores
de los pueblos, de los gobernadores tradicionales de los distintos pueblos, al equipo de trabajo de la doctora Sheinbaum, a cada uno de ustedes, gracias por estar acá. Reiterarle, Presidenta, que es un honor y un estímulo que nos visite precisamente en esta ocasión. Su primera visita al estado de Sonora sea precisamente a la nación yaqui. Es su tercera ocasión que está en el estado, pero es su primera visita como presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Y ese hecho convierte a esta visita por sí solo en una visita de carácter histórico. Y lo hace en el contexto de cambios profundos que está impulsando a nivel nacional, particularmente para fortalecer el reconocimiento de los derechos de los integrantes, los integrantes de los pueblos originarios. Nos anima particularmente su presencia aquí porque la etnia yaqui ha sido históricamente estandarte de la identidad de las y los sonorenses. Es expresión también del futuro que queremos construir para nuestros pueblos originarios. Mencionaba al inicio de mi participación al presidente López Obrador, de cuyo corazón y cabeza nació el Plan de Justicia para el pueblo yaqui. Gracias a ese plan hemos podido transitar, superar rezagos centenarios, y no exagero cuando uso esta expresión. Y ya que menciono al presidente López Obrador, compartir con ustedes que casi como dice la canción, en un rincón de mi alma, reservo para mis lealtades y mis gratitudes un espacio extraordinario para ese hombre a quien tanto debo y a quien el programa tiene el mérito de haber nacido de un recorte del 50% del presupuesto del Congreso del Estado. Con ese fondo, con ese recorte, creamos el primer pesos. Vamos a beneficiar a 187,600 jóvenes. Y es mi reto que al concluir mi gobierno entregue yo un programa de becas con un fondo de 2,000 millones de pesos para que ni un solo joven sonorense se quede sin recibir sus beneficios. Soy producto de una beca de 250 pesotes y sé lo que significa dejar de comer o no uno o varios días gracias a una beca. Así es que por eso mi compromiso con la educación. La educación es el principal igualador de las oportunidades sociales. No es la riqueza, es la educación. Y si queremos conseguir una transformación de fondo a nivel estatal y a nivel nacional, tenemos que impulsarla desde las aulas, porque solo desde ahí es imposible conseguir una transformación nacional estable y permanente. Finalmente, decirle, Presidenta, que estaremos siempre a su lado. Estamos muy agradecidos desde el gobierno del Estado con usted, las y los sonorenses, el trato solidario que ha dado al gobierno del Estado. No voy a entrar en intimidades,
pero quiero decirles que no hubiésemos salido el año si no hubiese sido por el generoso apoyo de nuestra presidenta. Así es que, presidenta, amor con amor se paga. No son de poca monta los intereses creados que se oponen al proceso de transformación. Pero con este pueblo a su lado, estoy seguro que cantaremos victoria. ¡Viva la Cuarta Transformación! A continuación se llevará a cabo la entrega de becas Sonora de Oportunidades a alumnas y alumnos de la Universidad del Pueblo Yaqui a cargo de la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Reciben Segua María Valenzuela García de la licenciatura en Derecho. Segua María Valenzuela Luturian Betana y Momo Mástame Amabeta. Cristóbal Guadalupe Álvarez Jusacamea de la licenciatura en Derecho. Cristóbal Guadalupe Álvarez Jusacamea Luturian Betana Mo Masta y Nimillo Masticari Bayanquetama Beta. Lourdes Teresita Bisueta Cienfuegos de la licenciatura en Educación. Lourdes Teresita Bisueta Cienfuegos que timane ni que tamabet bay y ni bemo mastarium o masta ni mi. Rodrigo González Enríquez de la licenciatura en Derecho. Rodrigo González Enrique que tamabeta yo luturian betana huecame. Marta Rosa Palomares Aguayo de la licenciatura en Educación. Marta Rosas Palomares que timane buení que tamabet bay ucameliota. Martín Cosio Zavala de la licenciatura en Derecho. Martín Cosio Zavala que tamabeta ni luturian betana omo masta. Elisa Aldama Brenda Huitimea de la Ingeniería en Producción Sostenible y Economía Social Comunitaria. Elisa Aldama Brenda Huitimea que tamabeta ucameliota. Guadalupe Valencia José Flores de la licenciatura en Medicina y Salud Comunitaria. Guadalupe Valencia José Flores que timi toma cane que tamabet bay meliota y nive omo masta que cha ni mi. Guadalupe Blanco Guapo Romero de la licenciatura en Medicina y Salud Comunitaria. Guadalupe Blanca Guapo Romero que timi toma cane que tamabet bay. Concluimos con Alfredo Ramón Morales Velázquez de la Ingeniería en Producción Sostenible y Economía Social Comunitaria. Unentay Magyoyumak Alfredo Ramón Morales Velázquez y nive que timo bomasta que tamabet bay ucameliota. A continuación solicitamos la intervención de la alumna de la licenciatura en Derecho de la Universidad del Pueblo Yaqui, Segua María García Valenzuela. Junenta no hikaina y momo masta, Segua María García Valenzuela. Dios en Chimania,
hapchi malam, malayaut, go naiki pueblo, achailei, ulei costumbre, me lle mástame, intomo mástame, yan lautipo, inimovichame, yo masticaripo, ukatu tu cariata, yan lautipo, que tenen que che malayaca, que te mane, yan lautipo, inikatu eteota, emove chibona naikia, into malayaut taubichaquecha, en chim tu licencia po, que yo no po, emova naikia ve. Muy buenas tardes, señora Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, doctor Alfonso Durazo, gobernador del Estado de Sonora, distinguidas autoridades tradicionales de los 8 pueblos yaquis, autoridades federales, estatales y municipales, compañeros y compañeras estudiantes de la Universidad del Pueblo Yaqui y a toda la comunidad universitaria que aquí nos acompaña. Me dirijo a ustedes con profundo respeto y gratitud. Hoy como estudiante y como parte del Consejo Estudiantil y representante de los estudiantes de la licenciatura en Derecho, Medicina y Salud Comunitaria, licenciatura en Educación e Ingeniería en Procesos de Producción Sostenible y Economía Social Comunitaria de esta Universidad Pública Intercultural, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por el apoyo que le han brindado a nuestra institución en lo particular y al Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui en lo general. Su liderazgo y visión han sido fundamentales para el incipiente crecimiento y desarrollo de nuestra universidad. Su compromiso con la educación pública y la interculturalidad es un ejemplo a seguir para todos nosotros. Quiero destacar que su decidido apoyo para darle continuidad al Plan de Justicia Yaqui, a la construcción y equipamiento de aulas, laboratorios, centro cómputo, biblioteca, así como al programa de becas federal y estatal, nos han permitido que nuestra universidad sea un espacio abierto, inclusivo y diverso, donde las y los estudiantes de diferentes culturas y orígenes puedan aprender y crecer juntos. Aún nos falta complementar la infraestructura institucional con auditorio, instalaciones deportivas, talleres y campus experimentales, además de falta de plazas de la plantilla administrativa y docente, la falta de presupuesto para la organización y asistencia a eventos académicos, entre otras necesidades, para lograr el desarrollo pleno de nuestra universidad y generar el mayor impacto imposible en nuestras comunidades. Con este proyecto inicia una nueva etapa en la que realmente se reconocen y respetan los derechos fundamentales del pueblo yaqui, a través del reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas y afromexicano a implementar sistemas y módulos educativos propios, de conformidad con sus características y necesidades, así como el derecho humano a la educación con perspectiva intercultural para todos, misma que promueve el conocimiento, haciendo uso de la diversidad de saberes, conocimientos indígenas, científicos y tecnológicos, así como las lenguas. La construcción de un nuevo modelo educativo yaqui ha tenido un avance significativo para la universidad. Ambos integran la filosofía y cultura de la etnia yaqui, así como sus problemáticas y necesidades. De igual manera, con la notable evolución de los profesionistas, se aprovechan e integran los conocimientos de los avances científicos y tecnológicos para garantizar la eficacia en la formación de las y los nuevos profesionistas en nuestros 4 programas. En este aspecto, el nuevo modelo y la universidad serán el motor al interior del pueblo yaqui para que pueda ejercer su propia autonomía. Como estudiantes, nos sentimos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestras comunidades indígenas. Reconocemos que recibir apoyo y recursos conlleva una gran responsabilidad y estamos dispuestos a trabajar arduamente para hacer honor a su confianza y para orgullo de nuestros padres.
Señora Presidenta Sheinbaum, señor Gobernador Durazo, autoridades tradicionales de los 8 pueblos yaquis, queremos agradecerle una vez más por su apoyo y liderazgo, su visión y compromiso con la educación y la ciencia. Han inspirado a nuestra comunidad universitaria y estamos seguros de que seguirán siendo un ejemplo a seguir para las siguientes futuras de nuestros pueblos yaquis y de otras etnias sonorenses y del país. Muchas gracias. Chocutesia. Solicitamos la intervención del director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, licenciado Adelfo Regino Montes. Unenquete agua buanau canocta, director general Instituto Nacional y Tomau Sailan Betanahuecame, licenciado Regino Adelfo Montes. Dios magepe gukteskech. Con su permiso, estimada presidenta, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, bienvenido a Tierras Yaquis, aquí al corazón del Sonora profundo. Respetable gobernador del estado de Sonora, doctor Alfonso Durazo Montaño, muchas gracias por sus cálidas palabras de bienvenida. Compañeras y compañeros del Gobierno de México, del Gobierno del Estado de Sonora, muchas gracias por acompañarnos en este evento. Con el permiso de nuestras autoridades tradicionales del pueblo yaqui, quiero agradecer a las alumnas y los alumnos, al rector, a las maestras y los maestros de la Universidad del Pueblo Yaqui. Presidenta, le queremos informar que cuando se platicó cómo resolver las demandas de tierra y agua del pueblo yaqui, también se reflexionó de que era muy importante la formación de las mujeres y los hombres del pueblo yaqui para que con la suficiente capacidad pudieran asumir la conducción de sus propios destinos. Fue así que se construyó el 9º acuerdo del Plan de Justicia del pueblo yaqui, como lo ha recordado en este momento nuestro gobernador tradicional de Vicán Pueblo y el vocero de la comunidad de Belén Pitaya. Este acuerdo establece la creación de un conjunto de instituciones educativas para el pueblo yaqui, en particular la Universidad del Pueblo Yaqui, un centro de artes y oficios, un bachillerato intercultural comunitario y la revisión de todo el modelo educativo, partiendo desde la educación básica. Sobre esta idea, el día 28 de octubre del año 2022, se publicó el decreto de creación de la Universidad del Pueblo Yaqui. Y el día 5 de diciembre del año 2022 se estableció su Junta de Gobierno. Yo quiero decirles que esta Junta de Gobierno está conformado por 3 partes de manera paritaria, por el Gobierno federal, por el Gobierno del Estado de Sonora y por los 8 gobernadores tradicionales del pueblo yaqui. Y en su fecha de instalación,
Estuvo con nosotros la maestra Leticia Ramírez Amaya, quien en ese momento era nuestra secretaria de Educación Pública, acompañado del doctor Luciano Concheiro, quien en ese momento era el subsecretario de Educación Superior. Sobre esta base se iniciaron las clases el día 28 de agosto del año 2023. Y a la fecha, la universidad tiene 4 licenciaturas: la licenciatura en Educación, la licenciatura en Medicina y Salud Comunitaria, la Ingeniería en Procesos de Producción Sostenible y Economía Social Comunitaria y la licenciatura en Derecho, con especial énfasis en los derechos de los pueblos indígenas. También ya está en funcionamiento una escuela de artes y oficio y el Centro de Investigación y Documentación de la Lengua y Cultura Yaqui. Queremos agradecer, Presidenta, a la SEDATU, porque fue gracias a su intervención que se pudo construir la infraestructura que hoy usted ha supervisado y en el cual se desarrollan las actividades educativas. Y también agradecemos infinitamente al Gobierno del Estado y a la Secretaría de Educación Pública, al maestro Mario Delgado, por los recursos que se aportan para la operación de esta institución, que en este año 2024 fue de 20.8 millones de pesos. Y como lo ha dicho aquí la vocera de ustedes, alumnas y alumnos, se requieren recursos para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje para el año 2025. Y actualmente tenemos 356 alumnas y alumnos que cursan su educación aquí en esta Universidad del Pueblo Yaqui. Finalmente, quiero informar que hay otras acciones que el Gobierno de México realiza para fortalecer los procesos educativos en territorio yaqui. En particular, quiero destacar la apertura de 6 nuevos comedores de la niñez indígena en las comunidades de Vicán Pueblo, Raum, Huiribis, Belém, Cocorit, Loma de Guamúchil y Bahía de Lobos, con una inversión de 148 millones de pesos y que beneficia de manera directa a 506 niñas y niños yaquis. También quiero destacar algo muy importante, que es el hecho de que en esta universidad se están conservando los objetos del Mazocoba que fueron restituidos por el gobierno de Suecia y que ahora han sido recibidos por las autoridades tradicionales yaquis, de modo que estos objetos sagrados estarán siendo resguardados por esta Universidad del Pueblo Yaqui. Finalmente, quiero decir que la Universidad del Pueblo Yaqui que nos da aquí en su estado. Hace unos momentos que platicábamos con las autoridades tradicionales, decíamos que este 2024 el pueblo de México tomó 2 decisiones históricas. La primera, darle continuidad a la 4ª transformación de la vida pública de México. Esa transformación que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador. La segunda decisión que tomó es que por primera vez en la historia fuera una mujer la que encabezara los destinos de nuestra nación. Las dos importantes y forman parte del momento histórico que vive México, de esta transformación de la cual nos sentimos muy orgullosas y orgullosos. ¿Qué quiere decir darle continuidad a la transformación? En el 2018, el pueblo de México dijo basta
a ese modelo que gobernó México durante 36 años, al terrible modelo neoliberal o neoporfirista, como le llamaba el presidente López Obrador, donde los gobiernos se dedicaron a gobernar para unos cuantos, donde el gobierno solamente vio por los de arriba y nunca miró por su pueblo. En el 2018 el pueblo de México decidió que eso había terminado y que iniciara una nueva época. Le llamamos la Cuarta Transformación porque hubo antes de la Cuarta una primera transformación con la independencia de México. La segunda transformación, la reforma encabezada por Benito Juárez. La tercera transformación, la Revolución Mexicana. Esas tres transformaciones fueron violentas, hubo guerras en nuestro país, corrió mucha sangre del pueblo de México. La Cuarta Transformación es igual de importante, igual de profunda que las otras tres transformaciones, pero tuvo una virtud, fue de manera pacífica, por la vía electoral, gracias a la conciencia o a la revolución de las conciencias que tuvo lugar en el pueblo de México. Esta Cuarta Transformación tiene bases y tiene causas que no terminan por haber llegado al gobierno. ¿Cuáles son esas causas, esos principios de la Cuarta Transformación? La primera, que dice, por el bien de todos, primero los pobres. Esa es la forma que gobernó el presidente López Obrador y es la manera en que gobernamos nosotros. Eso significa que no dejamos a nadie del poder, que utilizan el recurso público para beneficio personal. La Cuarta Transformación dice pobre. Y el tercer principio, eso quiere decir continuidad de la Cuarta Transformación. Y otro principio sustantivo de la Cuarta Transformación, es nuestro pensamiento, que le llamamos el humanismo, que hoy llamamos México. Esa es esencia del humanismo mexicano. Y el otro pilar es la fecunda historia política de nuestro país. Las cuatro transformaciones, los héroes y las heroínas que nos dieron patria. ¿Qué más significa la continuidad de la Cuarta Transformación? Quiere decir que vamos a continuar con todos los programas de bienestar que inició el presidente López Obrador. ¿Qué significa eso? Que continúa la pensión universal adulto mayor, que continúa las becas a los jóvenes de preparatoria pública, que continúa el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que continúan los apoyos a personas con discapacidad, el programa Sembrando Vida, los apoyos al campo. Es más, no depende ya de la convicción del gobernante, porque gracias a senadores, senadoras, diputados, diputadas federales, hoy esos programas de bienestar son parte de la Constitución de la República. Darle continuidad a la Cuarta Transformación también significa hacer realidad lo que hoy está en el segundo constitucional, que es el reconocimiento de los pueblos originarios y afromexicanos como plenos sujetos de derecho. Y eso significa todo lo que quiere decir el apoyo a los pueblos originarios y el reconocimiento de sus tierras, de su agua, de sus derechos, de su lengua, de su cultura y de que tienen derecho también a recibir recursos públicos. Eso va a ser una realidad a partir del próximo año. Por primera vez en la historia, el presupuesto de egresos de la Federación tiene un presupuesto dedicado a los pueblos originarios de México.
y significa también darle continuidad a los planes de justicia. Los planes de justicia se llaman así de justicia porque representan una justicia histórica que se le debe a los pueblos. Aquí en el pueblo yaqui o con el pueblo yaqui se hizo un plan de justicia muy ambicioso que ha avanzado mucho, pero que todavía tiene muchas cosas por cumplir. Hace un momento me comprometí con las autoridades tradicionales y vengo aquí a comprometerme con ustedes públicamente a que vamos a cumplir todos los compromisos del plan de justicia con el pueblo yaqui, todos. Si nos lo permiten, ya quedamos que en enero viene una comisión especial con Adelfo, de la Comisión Nacional del Agua, de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial, de la Secretaría de Salud, para que esté aquí con ustedes en una reunión para darle continuidad a todos los acuerdos que se tomaron en su momento con el desarrollo del plan de justicia. Eso significa darle continuidad a la Cuarta Transformación. Pero no nos vamos a quedar ahí. Vamos por más programas y por más proyectos. Hay 3 nuevos programas de bienestar que inician a partir del 2025. El primero es el apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. A veces me preguntan que por qué solo a las mujeres. Y es que las mujeres realizamos un trabajo que no debería ser así porque deberíamos compartirlo. Pero las mujeres hacemos un trabajo que a veces no se ve. Por ejemplo, ¿quiénes somos las que cuidamos de los hijos y de las hijas? ¿Quiénes somos las que cuidamos de la casa? ¿Quiénes somos las que cuidamos de la familia? Llegamos a los 60 años, ya nuestros hijos crecieron, ya mis hijos, por ejemplo, ya crecieron. ¿Y ahora quién nos dejan a cuidar? A los nietos. Ya el domingo yo tengo a mi nieto que me lo van a ir a dejar ahí, mi hijo. Bueno, ¿quién reconoce ese trabajo? No, pues como hay una mujer presidenta, por primera vez vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Porque las mujeres protegemos a la familia, protegemos la lengua, se llama lengua madre, a la lengua que se transmite de generación en generación. Protegemos a nuestros pueblos, protegemos a la patria. Las mujeres somos protectoras. Así que por primera vez vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Ese es el primer programa de bienestar. El segundo programa, becas, tiene mucha razón el gobernador Alfonso Durazo cuando dice que una beca puede hacer la diferencia entre permanecer en la escuela o dejar la escuela. Y por eso ahora, a partir del próximo año, todos los adolescentes de secundaria que vayan a secundaria pública van a recibir una beca, todas y todos, sin dejar a ninguno fuera. Y los siguientes años vamos a darle becas a todos los estudiantes de primaria y de preescolar. Y así vamos a seguir apoyando a todos los niños y niñas y adolescentes de México que estudien en escuela pública. Ese es el segundo programa. El tercer programa se llama Salud Casa por Casa. ¿En qué consiste? Estamos contratando ya enfermeros, enfermeras, médicos, médicas de las comunidades. ¿Para qué? Para que visiten a los adultos mayores y a las personas con discapacidad
una vez al mes o una vez cada 2 meses, dependiendo de la condición de salud. No crean que es por una vez, es por siempre. Los médicos, médicas, enfermeros, enfermeras que se contraten van a quedar en este programa de bienestar, salud casa por casa. Van a ir a atender a los adultos mayores, a tomarles sus signos vitales y si es necesario a darles una receta si es que necesitan apoyo, a llevarlos a los centros de salud, a darle continuidad a la atención a la salud para poder prevenir enfermedades. Y a partir del próximo año, junto a los bancos de bienestar, más o menos iniciamos a la mitad del año, vamos a empezar a poner farmacias del bienestar para que ahí se puedan recoger los medicamentos gratuitos que les receten los médicos, médicas que van casa por casa. Ese es el tercer programa de bienestar. Son 3 programas. Además, pues me da mucho gusto estar aquí en la entrega de esta universidad que ya tiene funcionando algún tiempo. Quiero decirles que cuando joven, hace ya algunos años, cuando estudié en la preparatoria, yo estudié en la preparatoria pública, en una preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuando entré a la preparatoria, hubo un movimiento allá en la Ciudad de México que le llamaban el movimiento de rechazados. Jóvenes que habían querido entrar a la preparatoria y no les habían dado la posibilidad de estudiar. Desde entonces, aun cuando yo había entrado a la preparatoria, pensé, ¿por qué un joven que quiere estudiar no tiene la posibilidad de estudiar? Decían entonces que porque no habían pasado el examen de admisión, pero eso es falso, porque el Estado tiene la obligación de dar educación a sus jóvenes. No es un asunto solamente del esfuerzo personal, es principalmente que el Estado debe cumplir el derecho a la educación. Y además la palabra rechazado es la peor palabra que le puedan decir a un joven, porque eso significa que no tiene la oportunidad, el derecho a seguir estudiando. Pues los rechazados quedaron en el pasado y ahora vamos a seguir construyendo preparatorias y universidades en todo el país. Decían entonces, también en aquella época, que había que poner colegiaturas a las universidades públicas. ¿Y qué decíamos los estudiantes de entonces? Si le ponen colegiaturas, si se paga por la educación, se convierte en un privilegio para unos cuantos. Si se paga por la educación, se convierte en una mercancía. Y la educación no es una mercancía ni es un privilegio, la educación es un derecho del pueblo de México establecido en el tercero constitucional. Por eso vamos a apoyar con todo esta Universidad del Pueblo Yaqui, a seguir ampliándola y dándole todos los recursos que necesite. Así como la Universidad del Pueblo Yaqui en todo Sonora y en todo el país, Mario, que es el secretario de Educación, tiene la instrucción de seguir encontrando espacios para que los jóvenes tengan la posibilidad de estudiar la preparatoria y estudiar la universidad, que puedan desarrollarse como ellos quieran desarrollarse y hacer realidad el derecho a la educación. Eso es parte de lo que llamamos la cuarta transformación de la vida pública. No vamos a defraudar y no vamos a traicionar. Nosotros tenemos un mandato popular que dice no robar, no mentir y nunca traicionar al pueblo de Sonora y nunca traicionar al pueblo de México. Y ese es el compromiso que vengo a hacer con ustedes. ¡Que viva el pueblo yaqui! ¡Que viva Sonora! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Se me olvidó decirles algo. Perdón, estaba yo muy entusiasmada. Le dije a Julio Verdegué, que es el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural,
Sonora ha vivido una sequía muy prolongada y le pedí que se ponga de acuerdo con el gobernador porque vamos a dar apoyo a los pequeños agricultores ahora que está la sequía tan fuerte. Muchas gracias a todas y a todos. Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. Si me batora incom yumalame, bueno entam wikname himno nacional am yosirekai. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes.